¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de martes. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien. Buen martes para todos. Con mucho asunto para desarrollar, entre otras cosas, la presencia del presidente Pedro Sánchez, presidente de España, que ayer estuvo con Yamandu Orsi en Santiago de Chile y hoy desarrolló una intensa agenda aquí en nuestro país. Hay mucha información para compartir con ustedes. Ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para hablarnos de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo le va? Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, mercado de pases, por supuesto. Gabriel Báez se va de Nacional. Nacional debe buscar un jugador para suplir el lateral. Y también Brian Cortés, ese nombre que está a punto de llegar a Peñarol para el arco. Esas son las últimas novedades. Hasta ayer hablamos de que el club está bastante hermético con esta situación del portero. Obviamente sigue Martín Campaña en el conjunto aurinegro, pero hay varios nombres, o hubo varios nombres que se fueron descartando y finalmente llegará este arquero que, fue parte de la selección chilena. Nosotros nos vamos a ir al campeón del siglo, además, porque a las 19 horas Cerro Largo recibe a Central Córdoba por los playoffs de la Copa Sudamericana buscando la hazaña. Recuerden que el partido de ida fue 0-0 y así está de abierta esta llave. Vamos con el vikingo, con Emiliano Salomón, que nos va a traer todas las novedades de este partido. Emi, adelante, bienvenido. ¿Cómo anda, Fío? Muy buenas tardes para todos. Saludo para Nicolás, para Estefi. Estamos acá y acaba de culminar el calentamiento. Parada importante se juega el equipo de Arachán. Parada importante se juega el Cerro Largo de Danielo Núñez. Copa histórica. En esta Copa Sudamericana fue el primer equipo del interior de nuestro país que consiguió una victoria fuera del terreno uruguayo. Parada histórica porque se juega una parada importante para pasar una fase más de esta Copa Sudamericana. Lo decías vos, fase abierta, porque en Argentina fue empate a 0. Jugó mejor el equipo de Cerro Largo que el equipo de Central Córdoba. Tuvo chances de gol, pero no pudo abrir el marcador. Se trae un 0-0 y buscará en estos próximos 90 minutos conseguir el triunfo y pasar una instancia más en esta Copa Internacional. Perdió jugadores importantes esta semana el equipo de Danielo Núñez, los dos centrodelanteros, Facundo Peraza y Mauricio Afonso. A pesar de esto, repite el 11 que en tierras argentinas empató a 0. Gino Santilli en el arco, una línea de 4 de Lucas Correa, Alan Di Pipa el argentino, Martín Gianoli, el otro argentino, como dupla de pareja de zagueros, Facundo Boniface por el lateral izquierdo, el capitán Sebastián Asís, Nicolás Bertocchi y Mario García, una de las últimas incorporaciones en la mitad del campo de juego. Por el lado izquierdo, Maximiliano Añasco y por la derecha, Matías Mir, atacando Leandro Otormín. El 11 que está confirmado de Cerro Largo, el 11 de Danielo Núñez para en estos próximos 90 minutos hacer historia. Espectacular, Emi. Más adelante venimos, por supuesto, con todos los detalles. Vamos a estar conversando sobre este partido que cuando llegue la hora del deporte ya va a haber empezado. Bien, Fío. Muchas gracias. Hay información destacada del panorama internacional. Recibimos a Deli Lionel Vera. ¿Qué tal? Es mi principal proveedor de corbatas, ¿usted sabía? No me ha prestado ninguno. La mafia de las corbatas. Las mafias de las corbatas. Pero mira qué bonita le queda. El saludo para ustedes y la gente en casa. Tiene Lo más que de le tengo centenar. le tengo que elogiar, usted está muy elegante, obviamente, ha mejorado sensiblemente, la verdad, en la confección del nudo. Claro, ese es el nudo Windsor, le diría. Es un doble nudo. Es un nudo tipo rombo. Sí, es un profesional. Yo que He lo aprendido vi, de los mejores igual, ¿no? De los compañeros que me han ayudado. ¿Y por qué no lo aplica con usted el nudo Windsor? Este es el nudo Windsor, el señor. No, El que tiene la como la que le quedó compañera. más elegante a la compañía. Bueno, sí, igual también lo hice yo, pero se ve que no por le eso puse, digo, no le le puse quedó el mejor- mismo le quedó mejor cariño, el- no le puse el mismo amor. Le quedó mejor para el de la compañera que el suyo. Bueno, nos metemos en el panorama internacional, ¿le parece? Ahí está. Bueno, muy bien. A nivel internacional, lo más destacado a esta hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país abandonará la UNESCO. Dijo que no representa los intereses de Estados Unidos. Bueno, Israel celebró esta decisión porque uno de los argumentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es porque la UNESCO aceptó como miembro a Palestina. Bueno, y en otras informaciones, a los 76 años de edad falleció el vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne.
Su familia, a través de un comunicado, pidió respeto y privacidad en estos momentos tan complicados para ellos. Con una tristeza indescriptible tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia rodeada de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos, indica parte del documento. El legendario príncipe de las tinieblas, así se lo denominaba, y padrino del heavy metal, había sido diagnosticado con Parkinson ya hace unos años y hace 3 semanas dio su último concierto, que ahí lo estamos viendo, en el que participaron bandas como Metallica y Pantera, entre otras. Bueno, como siempre, esto y más en el segmento internacional. No lo veo muy metalero a usted. No, por cierto. Pero Ozzy Osbourne fue un genio, ¿no? Black Sabbath no escucha. No. Para la gente que está por encima de los 40, quizás la verdad que no me gusta la discriminación esa que está No, haciendo. señor, no con ese tono, pero quizás los que estamos bordeando los 30, no saben lo que es la música. ¿Por qué este tipo de música, déjeme terminar, quizás no sé qué el frecuento? A usted le llega más un Daddy Yankee que un Black Sabbath. Tampoco no. Los Backstreet Boys. No, ¿por qué tiene que ser? ¿Pero qué me dijo, perdón? Los Backstreet Boys. Bueno, Son pero yo lo veo. Tampoco. Bandana en la cabeza mediante. Bandana en la cabeza mediante. Bueno, gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien, ¿eh? Actualizamos el estado del tiempo con el profe. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas Hola, tardes. profe. ¿Qué tal, Stephanie, Nicolás? Un saludo a todo el país y a todo el mundo. Bueno, yo con mi nudo, Montevideo. Más local. Así. Pero bien, ¿cómo se nos presenta el tiempo? Bueno, vamos a comenzar a partir de mañana con un marcado descenso de temperaturas. ¿Más? Si bien que... Sí, va a continuar el descenso de temperatura. Estamos en Que hace invierno. frío. Bueno, estamos en invierno. Así que las temperaturas acordes a la estación. Las lloviznas aquí en el sur quedan también atrás. Sí vamos a tener días soleados con temperaturas invernales, pero hay que prepararse porque hacia el fin de semana hay que ponerse doble poncho, como siempre digo. ¿Por qué? Porque nuevamente un pulso de aire muy frío va a irrumpir sobre el territorio nacional, haciendo que, o provocando, temperaturas entre 10 y 9 grados la máxima. 9, 10 grados la máxima. Y las mínimas, ahí Nicolás y Stephanie van a quedar helados, entre 0 grado y 1 grado este fin de semana y la próxima. Así que el invierno con todo. Gracias, profe. Gracias. ¿Hace bien? Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita oficial en Uruguay, destacó que es partidario de que se logre un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a los principales líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria a participar mañana de una reunión por el Plan Nacional de Seguridad que presentará el gobierno. El Poder Ejecutivo le propuso al dirigente del Partido Independiente, Daniel Radío, acompañar a Jaime Saavedra en la dirección del INISA. Condenaron a 30 años de cárcel al militar retirado Juan Rebollo por el crimen de las muchachas de Abril. Pedro Sánchez participó de un encuentro con empresarios españoles y uruguayos. Destacó la seguridad jurídica de nuestro país, lo que hace a Uruguay una tierra atractiva para los inversores. O mejor dicho, Uruguay es un país extraordinario. Su estabilidad política, lo ha dicho el ministro, la calidad democrática son excepcionales y no tienen parangón en el conjunto de la América Latina y el Caribe. Se trata del país con mayor peso de la clase media, uno de los que representa, bueno, pues la sociedad más cohesionada, como decía antes el ministro, por tanto menor desigualdad en la distribución de la renta de toda la región. Y eso yo creo que es algo que siempre hay que celebrar, muy por encima de los retos del día a día. Esta buena gobernanza, esta buena salud democrática, esta estabilidad institucional generan algo imprescindible a la hora de hacer negocios, de emprender una aventura empresarial, que es la confianza. Una confianza que se ve reforzada en la altísima seguridad jurídica, que es una condición necesaria para atraer inversión extranjera y es algo que, por cierto, ministro, me han dicho
los empresarios y empresarias españoles con los cuales he tenido ocasión antes. Y por otra parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó su voluntad de aprobar este año el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Vamos a crear un área de prosperidad compartida, un área de libre comercio, la más grande del mundo, con más de 700 millones de habitantes y que sin duda alguna lo que va a hacer es dinamizar nuestras economías, crear empleo, desarrollo, bienestar y también dar un mensaje positivo de entendimiento entre bloques comerciales, entre regiones y también entre países en un mundo que efectivamente desde el punto de vista geopolítico, como bien dice nuestro admirado Enrique Iglesias, pues es cada vez más complejo. Este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es la mejor respuesta, por tanto, al actual contexto de incertidumbre internacional y la mejor manera de protegernos ante el creciente conflicto comercial. Y cuando hablo de conflictos, pues evidentemente me estoy refiriendo al reciente anuncio de la administración estadounidense sobre la imposición de aranceles nada más y nada menos que del 30% a los productos europeos a partir del 1 de agosto de este año. Es evidentemente una medida perjudicial para todos. Nadie gana en las guerras comerciales, todos perdemos. Y el ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, se refirió a los objetivos que tiene el gobierno en cuanto a la erradicación de inversiones y en particular cumplir compromisos en cuanto al cambio climático y también en materia de seguridad social. Y que además plantea una gran cantidad de desafíos incluso para la gestión de nuestras políticas macroeconómicas. Nosotros hoy seguimos teniendo una alta participación de los tributos vinculados al combustible fósil y tenemos que estimular un desuso de ese tipo de combustible y tenemos que a su vez promover el uso de combustibles renovables y eso de energía renovable. Y por lo tanto, eso es lo que nos va a llevar a un desafío fiscal sobre el que ya estamos trabajando, porque vamos a tener que resignar recaudación, y no solamente porque vamos a recaudar menos, sino que vamos a tener que estimular adicionalmente lo que ya estamos haciendo, la energía renovable. Eso constituye un desafío de largo aliento en el cual este gobierno está trabajando de manera firme, incluso continuando algunas políticas desplegadas en el periodo anterior en materia de financiamiento verde, en el cual Uruguay es un actor relevante y pretende seguirlo siendo. Hay un segundo desafío que es muy importante, el cambio tecnológico, donde la inteligencia artificial constituye probablemente la imagen más visible, y eso para un pequeño país abierto al mundo también constituye o representa un conjunto de desafíos. Este es un país que, como todos ustedes saben, tiene una alta valoración por la cohesión social. Es un país que está dispuesto a resignar velocidad, que está dispuesto a resignar algo de eficiencia, algo solamente, siempre y cuando la cohesión se mantenga. Esto es una demostración de que todo nuestro espectro político está fuertemente volcado hacia este tipo de ideas. Y eso lo que supone es que tenemos un fuerte y potente sistema de protección social que tiene que ser renovado, que tiene que ser fortalecido, en primer lugar porque hay un conjunto de personas que hoy permanecen fuera de él, hay aproximadamente un 17% de la población que está fuera de nuestro sistema de protección social, estamos hablando entre 500 y 600 mil personas, y este gobierno tiene un firme compromiso por trabajar en el avance de las políticas dirigidas a este espacio. Seguimos con información de la órbita policial. La justicia imputó a 2 jóvenes por el homicidio del efectivo de la Guardia Republicana, registrado hace algunos días. Según se desprende de la investigación, el crimen estuvo a cargo de una banda delictiva de la zona de Cruz de Carrasco que se dedica al robo de motos. La investigación contra los jóvenes de 18 y 20 años se formalizó por un delito de homicidio muy especialmente agravado y un delito de rapiña también especialmente agravado. Ambos deberán cumplir con prisión preventiva hasta diciembre, mientras continúa la investigación. Si bien el homicidio sucedió en Punta Gorda, todo comenzó a gestarse en el barrio Cruz de Carrasco. Allí, una banda criminal se organizaba para salir a robar motos, para después vender sus partes en el asentamiento. El día del crimen del sargento de la Guardia Republicana, también le robaron una moto a un joven a unas cuadras de distancia. Ambos vehículos fueron incautados al día siguiente en un allanamiento en Cruz de Carrasco. Las motos fueron periciadas y en el análisis de las huellas digitales estaban las identidades de los criminales, pero algo todavía no cerraba. En uno de los birrodados estaban las huellas de un joven que la policía sabía que no había participado de forma directa en el homicidio. Los investigadores dieron con su paradero
y lo detuvieron en un barrio privado de Canelones. El joven era el cabecilla de la banda criminal de Cruz de Carrasco y en el operativo se incautó un auto, un arma y drogas. Al mismo tiempo, se desarrollaban otros allanamientos en distintos puntos de Montevideo, en lo que se detuvo a un adolescente de 17 años y a los 2 imputados. El joven de 20 años, que fue enviado a prisión preventiva, se había fugado de Niza en febrero de este año junto a otro recluso. Ese recluso era Antoine, una persona muy conocida en Cruz de Carrasco, que había sido condenada a los 16 años por un doble homicidio, y el mismo día que se fugó fue asesinado de varios disparos en la cabeza. Según los datos que manejan los investigadores, el asesino de Antoine fue su compañero de fuga, que ahora está imputado por el crimen del sargento de la Guardia Republicana. Además, por este caso, hay otros 2 adolescentes detenidos que están siendo investigados por la Fiscalía de Adolescentes. Avanzamos con otros temas. Condenaron a 30 años de cárcel al militar retirado Juan Rebollo por el crimen de las muchachas de Abril. La jueza Isaura Tórtora condenó a 30 años de cárcel al militar retirado Juan Rebollo por los asesinatos de Diana Maidanic, de 22 años, Laura Rayo, de 19, y Silvia Reyes, también de 19 años, ocurridos el 21 de abril de 1974. La investigación penal confirma que las jóvenes fueron acribilladas durante un operativo militar ocurrido a la madrugada en el barrio Brazo Oriental, que tenía la finalidad de detener al militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Washington Barrios, esposo de Silvia Reyes, quien estaba embarazada. En esa época, Rebollo era jefe de la Artillería número 1, unidad que estuvo a cargo de la detención y el interrogatorio, bajo tortura, de integrantes del Movimiento 26 de Marzo y del MLN, donde obtuvieron la dirección de Washington Barrios. La magistrada accedió al pedido del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, de condenar a Rebollo por un delito de homicidio complejo, muy especialmente agravado por la pluralidad, disponiendo la pena máxima prevista en el Código Penal. Por este caso, conocido como el de las muchachas de Abril, también fueron investigados los militares José Nino Gabazo y Eduardo Clastornic. Si bien se había solicitado el procesamiento de ellos, estos 2 últimos fallecieron antes de ser condenados. El Poder Ejecutivo le propuso al dirigente del Partido Independiente, Daniel Radio, acompañar a Jaime Saavedra en la dirección del INISA. Con esto se busca poner fin a la situación de tensión que se vive a la interna del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Es que las diferencias entre su presidente Jaime Saavedra y el director Eugenio Acosta, ambos oficialistas, no tienen una solución a corto plazo, pese a los ámbitos de negociación que realizó el Poder Ejecutivo. Ante esta situación, Saavedra decidió renunciar en 2 oportunidades, pero fue respaldado por el presidente de la República para que continúe en su cargo. Con el objetivo de bregar por el bien del instituto, Presidencia se comunicó con dirigentes del Partido Independiente para trasladarle su intención de designar a Daniel Radio como director del INISA. Uno de los argumentos es que ambos dirigentes tienen una buena relación y entendimiento sobre temas vinculados a las adicciones y el sistema carcelario. En la última administración, Daniel Radio se desempeñó como secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas y previamente como director del Sistema Nacional de Cuidados. Al iniciar el gobierno del Frente Amplio, fue designado para asumir el cargo de director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, pero desistió de ese cargo. En su cuenta de X, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, informó que la mesa ejecutiva resolvió por unanimidad respaldar a Daniel Radio en la eventualidad de que asuma el cargo propuesto por el gobierno en el directorio del INISA. Se espera que el Poder Ejecutivo envíe la venia de Radio a la Cámara de Senadores para su discusión y eventual aprobación. Pese a reafirmar que el diálogo social convocado por el gobierno no es la solución, el senador nacionalista Luis Alberto Heber valoró positivamente el llamado que a posteriori hizo el presidente Yamandu Orsi para dialogar mano a mano con los partidos políticos. Yo he participado, dije en mi discurso, en todos los diálogos, con Sanguinetti, con Mujica, con Tabaré Vázquez, cuando nos citó por el tema de seguridad. Propicié uno en el Ministerio del Interior, que todavía están los documentos y que pueden ser, ahora que se nos cita a los partidos políticos, ahí sí, para hablar del tema de soluciones para el tema de seguridad. Bueno, ahí ya hay un avance, un diálogo de más de un año, que lo hicimos en tiempos en donde estaba permanentemente cuestionado el gobierno por parte de la oposición. Y yo invité al diálogo. Ahora, esto del diálogo social, donde en esencia se mezclan partidos políticos que son, vuelvo a decir, la representación vertical de la sociedad de todos sus estamentos, con corporaciones que representan legítimamente, pero intereses puntuales, me parece que no es un buen camino.
nos parece que no es un buen vino. Entonces no es el tema de un delegado o de dos delegados, es la esencia misma. Los partidos políticos siempre hemos hablado y seguiremos hablando. No, a mí me gustó mucho más la convocatoria que el presidente de la República hizo a los partidos políticos para ver en esta instancia, luego de que se escuche el diálogo social, a todas las corporaciones habidas y por haber, vaya un proyecto de ley y se haga el diálogo social que en el Parlamento permanentemente se hace. Yo tengo 40 años de Parlamento y realmente si me he sentido útil es justamente recibiendo a toda la sociedad que va a plantear sus quejas, en caso de que estén de acuerdo, o en el caso que cuestionen también, en donde por muchas horas hemos escuchado a toda la sociedad que está involucrada en los proyectos de ley que de alguna manera tenemos a consideración. Entonces, me parece que demorar un año, cuando los temas son urgentes, ahora tenemos el presupuesto, es necesario tener recursos, liberar recursos para ir a atender problemas de la pobreza infantil, problemas de la salud mental, que han sido dos temas que se han puesto arriba de la mesa que nos parecen importantes. No podemos estar esperando un año para terminar un diálogo, para ir a una rendición de cuentas que va a estar ejecutado en el tercer año. Es momento de abrir la ventana al mundo. Deli Leonel Vera, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Lo hacemos por Estados Unidos porque el presidente de ese país anunció en esta jornada que se retira de la UNESCO, la Agencia de Cultura y Educación de las Naciones Unidas, a partir del 31 de diciembre de 2026. Dijo, se trata de la segunda vez que el mandatario saca al país de la organización después de hacerlo durante su primer mandato. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos para tomar esta decisión? Bueno, según el documento, el comunicado del Departamento de Estado, la decisión de la UNESCO de admitir al Estado de Palestina, entre comillas, en el original como Estado miembro, es muy problemática, dice, contraria a la política de Estados Unidos y ha contribuido, agrega, a la proliferación de la retórica anti-Israel dentro de la organización. A todo esto, la directora de la UNESCO, en tanto, afirmó que lamentaba profundamente la decisión del presidente Donald Trump, pero que era esperada y la UNESCO se ha preparado para esta decisión. Bueno, y a todo esto que dice Israel, bueno, el gobierno celebró esta decisión de Estados Unidos. El gobierno de Benjamín Netanyahu aseguró que constituye un paso necesario hacia la justicia y el derecho de Israel. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Israel, a cargo de Gideon Sa'ar, el gobierno expresó: celebramos la decisión del gobierno norteamericano de retirarse de la UNESCO. Este es un paso necesario diseñado para promover la justicia y el derecho de Israel a un trato justo en el sistema de la ONU, un derecho que a menudo se ha visto pisoteado debido a la politización. Agrega que la discriminación contra Israel y la politización por parte de los Estados miembros deben cesar, tanto en esta agencia como en todas las agencias profesionales de la ONU. Tras los argumentos esgrimidos por Washington para su retirada a fines de 2026, Israel agradeció a Estados Unidos su apoyo moral y liderazgo, especialmente en el ámbito multilateral, el cual las autoridades israelíes creen sesgado. Avanzamos con otros temas. Les contamos ahora que Irán anunció que seguirá adelante con su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio. Todo esto pese a los daños que sufrieron algunas de las instalaciones por parte de la ofensiva de Estados Unidos. El ministro iraní de Exteriores dijo que el programa está detenido porque los daños son graves, pero estimó que no pueden renunciar al enriquecimiento de uranio porque es un logro de los propios científicos iraníes. En una entrevista con la cadena Fox News, el ministro dijo que se trata de una cuestión de orgullo nacional. El apoyo a la ofensiva israelí contra Irán, Estados Unidos, bombardeó el 22 de junio al centro subterráneo de enriquecimiento de uranio de Fordo y las centrales nucleares de Isfahan y Natanz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en su teoría de que los ataques de su ejército habían destruido completamente los 3 emplazamientos nucleares y amenazó con bombardear de nuevo a Irán si reanuda su programa nuclear. Irán tiene previsto reunirse el viernes con Alemania, Francia y Reino Unido en Estambul para tratar el control de la ONU de su programa nuclear. El ministro dijo que Teherán está abierta a mantener conversaciones indirectas con Washington.
Nos venimos a la región, ahora hacia Brasil. Vean ustedes, el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, exhibió por primera vez su tobillera electrónica y reiteró su inocencia en esta investigación por intento de golpe de Estado en el año 2022. Durante un discurso improvisado ante simpatizantes, el líder de la ultraderecha brasileña reiteró que la tobillera es una humillación máxima. No robé las arcas públicas, no desvié fondos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esto es símbolo de la máxima humillación en nuestro país, afirmó ante sus seguidores. Bolsonaro accedió a mostrar la tobillera a la prensa luego de un encuentro que sostuvo con varios diputados y senadores de la oposición en la Cámara Baja. El suceso ocasionó tumulto entre los asistentes y periodistas que estaban presentes. La tobillera es una de las 5 medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema a Bolsonaro, quien responde por supuestamente liderar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022. El exmandatario también tiene prohibido salir de casa entre las 19 y las 7 horas y los fines de semana, utilizar redes sociales, contactar a embajadores y diplomáticos extranjeros y acercarse a las embajadas y hablar con otros de los procesados. El proceso que enfrenta Bolsonaro puede condenarlo a una pena de 40 años de prisión. Bueno, hablemos ahora de Ozzy Osbourne, quien falleció a los 76 años en esta jornada, el vocalista de Black Sabbath. Su familia, a través de un comunicado, como lo decíamos en el comienzo del informativo, pidió respeto y privacidad en estos momentos tan complicados para ellos. Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos, indica parte del documento. El legendario príncipe de las tinieblas y padrino del heavy metal había sido diagnosticado con Parkinson ya hace unos años y vean ustedes, hace 3 semanas dio su último concierto en el que participaron bandas como Metallica y Pantera, entre otros. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional. Muchas gracias, a Deli. ustedes, que pasen muy bien. Volvemos al panorama local. Les comentamos que el senador del Partido Nacional, Martín Lema, indicó que no es conveniente la instalación de una planta potabilizadora en una zona afectada por la última sequía. El legislador entiende que al cambiarse el objeto del contrato se tiene que hacer un nuevo llamado a licitación. Si hay un cambio de objeto, tienen que empezar todo el proceso de nuevo, llamando a licitación, para que todos los oferentes que oportunamente no se presentaron, al cambiar las características, puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Lo segundo tiene que ver con el impacto ambiental. Antes de avanzar, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, como sí se hizo en Arasatí. Lo tercero, desde el punto de vista de la conveniencia. Están recurriendo y están encaprichados con ir o recurrir al mismo río que colapsó en el suministro de agua, por ejemplo, en la sequía del año 2023, que generó una crisis hídrica. Y con esta postura, que están obsesionados, lo que hacen es privar al país de una fuente alternativa de agua que desde el punto de vista estratégico sería de mucho más prosperidad y claramente con resultados mucho más favorables. Y un cuarto tema, que también muestra la improvisación permanente, tiene que ver con los costos. Por un lado se habla de un ahorro de 100 millones de dólares, que hay que ver que se está comparando de acuerdo a la respuesta y al servicio y las mejoras que se aporta como país. Pero aparte acá hay contradicciones, porque por un lado se habla de un ahorro de 100 millones de dólares, pero por el otro hay declaraciones públicas del presidente de OCE que dice que todavía no están los costos finales de lo que costaría Casupá. Entonces hay una obsesión y un apuro por parte del gobierno en trancar un proceso que claramente le aportaba una cantidad de beneficios al país y preocupa también la falta de estrategia que ha manifestado y ha demostrado el ministro de Ambiente en todo este proceso. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, en tanto defendió la postura de gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno y respondió a las críticas de Luis Lacalle Pou. Bueno, no, es una resolución fundada, ¿verdad?
porque no es solo la obra de Aguas Corrientes, también es lo de Casupá, y a lo largo de los años, los distintos servicios técnicos de OCE tiene técnicos y técnicas muy buenos. Han expresado su opinión en informes, digamos, conducentes a encauzar los esfuerzos de la empresa en el mejor sentido. Y por otro lado, también han expresado la inconveniencia de lo otro que se estaba haciendo. Yo tengo plena confianza en que las medidas que se van a llevar adelante y las obras van a ser con cuidado. Desde el punto de vista ambiental, yo creo que hay una máxima, para mí humildemente me parece que es la máxima que hay que tener, que es que no hay que hacer nada, hay que hacer las cosas bien. Y para eso a mí, digamos, los equipos técnicos de OCE me resultan una garantía. Entonces, estoy segura que las obras se van a hacer con el cuidado ambiental que se requiere. Estamos hablando de nuestra empresa de agua, ¿no? En una eventual sequía dice la oposición que, bueno, podríamos tener problemas. Bueno, se ve que faltaron con aviso a la sequía pasada, porque en la sequía pasada tuvimos muchos problemas, tuvieron muchos problemas los productores rurales de todo el Uruguay. Nosotros en Montevideo no le propusimos endeudarse a los productores rurales de Montevideo, le propusimos proyectos de fondos no reembolsables, los apoyamos, estuvimos con ellos. Yo creo que el cambio climático es algo muy importante, no estamos libres de ninguna sequía o de una inundación, lo importante es cómo prepararse para eso. Y en la misma línea, la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que el proyecto Neptuno no fue una política de Estado. A mí me sorprendió ayer escuchar al que era viceministro de Ambiente, Amarilla, diciendo esto era una política de Estado, ¿cómo se llama, chatas? No, no era una política de Estado. ¿Y sabe por qué no? Porque esto se firmó 3 o 4 días antes de que el gobierno terminara, sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo. Una política de Estado es una cosa conveniada, no se convenió esto. Nosotros tenemos una cantidad de informes técnicos desde la salinidad de ese punto, porque si el punto de la toma hubiera sido Juan Lacase, por ejemplo, allí ya no tiene salinidad. El río de la Plata es un río rarísimo, es casi un estuario, entonces la entrada del mar tiene mucha incidencia. Pero claro, la conexión de cañería desde Juan Lacase hacia Montevideo es larguísima. Pienso que los que hicieron la propuesta, las empresas buscaron un punto que por momentos era salado y por momentos dulce, hicieron la propuesta y bueno. Y la expropiación de terreno era enorme. Yo escuchaba de mañana a gente de la zona de Arasatí que estaba tirando cohetes por la renegociación. Yo qué sé, son temas polémicos y a mí me parece que lo más importante es resolver el problema del agua y creo que este es un camino.